creó al ser humano, lo hizo con la capacidad de crear vínculos. De hecho, hubo un momento en el que el hombre solo interactuaba con los animales y nos dice la Biblia que cada animal tenía sus iguales, su compañía, mientras que el hombre no tenía ningún similar a él. Y por eso entonces Dios decidió crear también a la mujer. Así que desde el inicio Dios nos ha creado con la necesidad y la capacidad de desarrollar vínculos con otras personas. Sin embargo, muchas veces nos encontramos con algunas personas que son muy solitarias, que no quieren tener a nadie cerca de ellos, otros que son muy pegajosos, que siempre quieren estar con los demás y están buscando a los demás, mientras que otros en un momento quieren estar con compañía y en otros momentos aborrecen la compañía de los demás. Y nos preguntamos, ¿por qué pasan esas cosas? Yo no sé con cuál de estos ejemplos te puedes identificar, pero quiero invitarte a que en el día de hoy podamos examinarlo y verlo cómo nuestras conductas o por qué nuestras conductas tienen un origen. ¿Cuál es la razón de por qué actuamos de una u otra forma en nuestra relación con los demás? Dios te bendiga de manera especial en el día de hoy. Te damos las gracias por conectarte a este podcast de la Iglesia Buenas Nuevas y a nuestro espacio Camino de Siervos. En el día de hoy me hago acompañar de nuestra querida Dalkis Félix. Bienvenida. Gracias. Muchas bendiciones. Agradezco esta oportunidad de poder compartir este tema hermoso, importante y complejo en cierta parte. Muy bien. Entonces, hablando acerca de esa interacción de nosotros los seres humanos con las demás personas, ¿cómo se desarrolla? ¿A qué se debe? ¿Tiene un nombre eso? Esa necesidad de estar con otros o de no estar con otros. Bueno, sí. Cuando hablamos al principio de ese vínculo que se debe formar o que se forma en el ser humano, mayormente porque los animales forman vínculos, pero son vínculos que son como esporádicos, no duran tanto tiempo como el ser humano. Si vemos que por lo menos las jirafas ya nacen, a los 2 días están caminando, se van solas, el elefante, muchos mamíferos del reino animal, ellos comienzan y se independizan rápido, mientras que el ser humano nace con una dependencia total de los demás seres humanos. En este caso, tenemos lo que es el apego con su figura cuidadora principal, que en la mayoría de los casos es la madre. Cuando se forma este lazo entre la madre y el bebé, comienza a desarrollarse la base para las demás relaciones. Es decir, que este vínculo es sumamente importante, que se desarrolle de una manera sana, de que se desarrolle con confianza, con amor, con entrega y con dedicación. Ok, apego. Creo que como la palabra como que nos dice algo, nos da una idea de lo que estamos hablando. Cuando nosotros entonces nos referimos al apego, ¿es algo que lo tienen todas las personas? Porque a veces escuchamos personas que dicen, no, yo solo mejor. Solo mejor. Hace unos días, por ejemplo, yo vi un caso de una persona que en medio de un experimento duró más de un año sola en una cueva con sus libros, sin ninguna persona, sin celular, sin absolutamente nada. Y yo me preguntaba, wow, viendo los comentarios de las personas, ¿será que hay algunas personas que realmente no tienen la necesidad
de vincularse con otros? Bueno, podemos decir que todos necesitamos vincularnos, tener una relación con alguien. Ahora bien, puede que desarrollemos diferentes tipos de apego, porque vamos a tener un apego seguro en la infancia, si somos correspondidos de una manera correcta, si cuando el bebé nace su madre puede darle la seguridad y esta persona va a desarrollar autonomía a través del tiempo. Esa autonomía sí nos puede llevar a querer estar solos. Si nuestro apego se da de forma desorganizada, si nuestro apego se da de forma insegura, que es lo que vamos a poder ver cuando estemos desarrollando el tema en este momento. La primera fase del apego se da de 0 a 2 meses. Ahí el niño puede sobrevivir sin la madre, pero va a tener que buscar una figura de apego porque necesita una sobrevivencia, necesita tener esa forma de subsistir que no la puede hacer solo. Luego tenemos ya al niño que comienza de 2 meses a 7 meses, que cuando tú lo llamas, ya él dice que no. Él te dice que no al extraño y quiere estar con su figura que ya él ha elegido como para relacionarse. Aunque sea, pones resistencia. Por ejemplo, tú quieres cargar a un bebé, el bebé no te conoce y el bebé, aunque tú trates de tomarlo, como que el bebé no se voltea hacia ti, no cede. No cede, exactamente. Exacto. No se va contigo. Ahí ya comienza él a elegir con quién se relaciona. Entonces ahí vemos cómo se va construyendo el ser humano en la base de lo que es la relación. Pero ¿qué pasa entonces cuando luego ya pasan esos meses y ya el bebé viene teniendo como algunos 3 años? Bueno, ya el bebé entiende que puede no solamente ser dependiente, sino interdependiente, donde ya la mamá puede irse a trabajar y él no se queda llorando. O lo dejan en el cuido, ya él no se queda llorando porque él entiende que en un momento determinado su mamá va a regresar. Ahí comenzamos a trabajar ya lo que es la interdependencia dentro de lo que es las relaciones. Ahora bien, esto se puede afectar con el tiempo, se puede afectar dependiendo de las siguientes figuras de apego que vayamos a través del ciclo de vida, vayamos encontrando. Pero si tenemos un apego seguro, vamos a tener una persona que va a ser fácil relacionarse con los demás, que va a poder entablar amistades, que va a tener confianza en sí mismo para explorar el mundo exterior, lo que les rodea, y podrá relacionarse de una manera más afectiva. Okay. Has mencionado varias veces el término apego seguro. Entonces, podríamos deducir, me imagino que ya hay algunas personas que también han hecho su deducción, bueno, si existe un apego seguro, pues existe un apego inseguro. Así es, así es. El apego inseguro mayormente se da cuando, como lo dice su nombre, el bebé no encuentra esa seguridad de conexión, cuando no encuentra esas necesidades satisfechas, no solamente las biológicas. Nosotros sabemos que los niños necesitan alimentación, que necesitan cuidados prenatales, como uno dice, cuando nacen, necesitan que les cambien el pañal, son muchas las cosas de un recién nacido. Pero no solamente es en esa parte que se necesita cuidado, se necesita afecto, se necesita que cuando el niño se siente en una situación extraña tenga dónde recurrir y eso le dé seguridad. Cuando eso no está, el niño puede, desde ese apego inseguro, manifestarlo de varias formas, como es un apego inseguro evitativo, es decir, estoy recurriendo a mi cuidadora, estoy recurriendo a mi mamá para conexión, pero a veces puedo conectar con ella, otras veces no. A veces mi mamá quizá está de buen humor, me cuida con paciencia, pero otra vez está agotada, está cansada, está alterada. Quizás tuvo un problema en el trabajo, que a todos nos pasa. Pero cuando se da de manera recurrente, entonces el niño tiende a decir, bueno, pues yo no me voy a vincular. Yo lo que voy a hacer es que voy a evitar vincularme con mamá o con mi cuidadora.
y comienza a desarrollar un apego evitativo donde no muestra emociones. Es decir, quiero llorar pero no lloro. Soy un niño como que quiero a mamá y cuando mamá me carga lo que hago es que no la miro. Deseo que ella me cargue, pero cuando me carga no puedo encontrar, regular mis emociones. Mejor lo que hago es que las suprimo y entiendo o hago como que no están ahí. Ok. Entonces, podríamos decir que en esos casos donde se desarrolla ese apego inseguro evitativo, estamos hablando de que el ser humano en la infancia no desarrolla esa confianza para vincularse con los demás porque probablemente la respuesta que recibe a veces es buena, a veces es mala. Entonces, en momentos recibo una respuesta positiva, en otros momentos recibo una respuesta negativa. Y como al final ya no sé cuál es la respuesta que voy a recibir, mejor me recojo. Así es, ese es el tipo de apego evitativo. Otro apego que puede desarrollar el niño es el apego ambivalente o ansioso. Este apego surge mayormente cuando hay una conexión, como decíamos ahorita, todos aparentemente surgen de la misma necesidad de conectar, de la misma necesidad de yo poder tener mis emociones claras, conocerla, y para yo conocerla, la mayor figura que tengo a mi alrededor es a mi mamá. En el caso, ¿verdad?, de que sea la mamá, porque una figura de apego. Es la abuela la que cuida al niño, la niña. Tía, a veces el papá, ya estamos a veces hasta en los cuidos puede aparecer una figura de apego. Pero entonces comienza como una ambivalencia, como lo dice. Esa ambivalencia crea ansiedad, porque no sé cuál es la respuesta que voy a tener cuando intento conectar. Y como no sé cuál es la respuesta, me vuelvo ansioso. O muchas veces lo que hago es que aunque llega la figura que quiera calmarme, porque ya yo estoy irritado, porque estoy descompensado, porque estoy descompensado de las emociones, mi mamá intenta cargarme, intenta callarme, pero yo sigo igual, no logro regular, porque una de las cosas que hace el apego es regular las emociones, enseñar al bebé a poder calmarse. Si estoy triste, pero llega un momento en que simplemente me siento seguro y me calmo. Pero este tipo de bebé ansioso, ambivalente, con este tipo de apego, no logra calmarse fácilmente. Estamos hablando ahí, por ejemplo, de los casos de los niños que aunque ya tengan varias semanas llevándolos al colegio, a la guardería, de todas formas no se adaptan al lugar, que en el momento en que se va la madre, el padre, la persona que lo deja en el lugar, es media hora, una hora llorando, y eso se da de manera indeterminada. Así es. En este apego evitativo podemos ver a niños que no saben muchas veces expresar sus emociones y en vez de quizá gritar, pegan a otros niños. Pueden ser que comiencen a reírse descontroladamente. Ellos como que no saben qué hacer en el momento para conseguir la atención. Entonces, o pueden ser muy cariñosos, se le pegan a todo el que llega, porque pueden irse como a los extremos, tanto de descompensarse con gritos a como descompensarse con querer seguir con el primero que llega. Ok. ¿Y hay algún otro tipo de situación en la que se manifieste el apego inseguro? ¿Se ha identificado algún otro tipo de apego inseguro en los niños? Sí, y quizás es uno de los más difíciles, que es el apego desorganizado, donde este tipo de apego, como lo dice su nombre, muchas veces el niño puede tener un apego evitativo, es decir, no quiero, pero en otro entonces tengo la ansiedad de que sí me gustaría y quiero estar con mi figura de apego, con mi mamá, pero luego cuando ella llega es como es tan desorganizado que no se sabe qué esperar del niño, si verdaderamente va a evitar
el vínculo o si se va a conectar. Esto hace que este tipo de niño pueda desarrollar hasta alguna patología, alguna enfermedad mental, porque es que no se conoce a sí mismo. Dentro de los apegos, aunque los otros son disfuncionales, pero son estructurados. Es decir, puede la persona trabajar, vivir, siendo una persona evitativa. Puede tener relaciones aún con sus padres sin tener una cercanía. El evitativo va a ser funcional. Es decir, yo estoy ahí, tengo mis hijos, los hijos crecen y dentro de ese cuadro lo que va a pasar es que no tenemos un contacto emocional en sí. No tenemos esa intimidad de familia. Mientras que el otro apego que decíamos que era el ansioso, quizás voy a tener un niño ruidoso, bulloso, llorón y que no se calma fácilmente y yo simplemente lo veo como algo normal y se da ese patrón, ese juego de conducta. O decimos, no, es que el niño es malcriado. Exacto, se da ese juego de conducta. Pero en el desorganizado es un poquito más difícil todavía de tratar y de que el niño se desarrolle como de una manera más funcional, porque ese niño que a veces sí se puede sociabilizar, pero en un momento a otro te da un cambio brusco y se puede tornar agresivo, se puede tornar violento, sale del grupo, puede tener una amistad cercana y porque esa persona ya llegó otro amigo al círculo, simplemente rompe esa amistad. Es decir, que no se sabe muchas veces qué esperar de una persona con un apego desorganizado. Okay. Entonces, si bien ya, por ejemplo, hemos dicho algunas cosas relacionadas con la forma en que funciona el apego, ese vínculo, ¿por qué es importante el apego o desarrollar un apego seguro? ¿Cuál es la importancia de que en esas primeras etapas de nuestra vida podamos desarrollar ese apego seguro con nuestra figura de cuidado? O más bien, ¿por qué nosotros, que somos figura de cuidado? Porque el que desarrolla el tipo de apego en la infancia, pues el bebé no sabe lo que está desarrollando. Él simplemente lo desarrolla por las interacciones que tiene con los demás, especialmente con su figura de cuidado. Pero ¿por qué es importante que nosotros prestemos atención a la forma en que estamos relacionándonos con los pequeños, ya sea con nuestros niños o si es una persona que es una cuidadora o nuestros nietos, en el caso de las abuelas? Porque es importante que nosotros tratemos de que se pueda desarrollar ese apego seguro en esas primeras etapas de la infancia. Es bueno enfatizar que lo que se desarrolla en la primera infancia va a ser la base para lo que es la construcción de nuestra vida, de todo lo que es nuestro ciclo vital, es decir, desde la niñez, la adolescencia, luego ser una persona ya quizás productiva, que trabaja, que en una universidad, y entonces no es algo como de tomar a la ligera, aunque no se nos enseña que cuando nosotros comenzamos a ver estos puntos y a estudiar estos puntos, decimos, ay, pero cuántos errores quizá hemos cometido, porque se nos dice, no lo malcríe, no vayas y déjalo llorar. Entonces, un bebé que está sediento de que su mamá lo atienda en un momento determinado, que necesita ser atendido con cierta regularidad, si yo lo descuido, estoy marcando su vida. Por eso es importante establecer, yo siempre digo, establecer rutinas sanas, anticiparse a la necesidad del niño. ¿Por qué usted tiene que esperar que su niño llore y llore y llore, usted sabiendo que ya le necesita alimentación, que es una necesidad básica? O que quizás tiene sueño, que quizás está mojado. Es decir, y estamos hablando solamente de esas necesidades que mayormente son fisiológicas, pero y esas necesidades emocionales, donde el niño necesita ser arrullado, porque está en un entorno quizás extraño para él.
o porque algo lo asustó, algún sonido de repente, alguna situación que se presentó de manera brusca, de manera rápida, le alteró sus emociones. Así es. Entonces, de ahí es que viene que nosotros comenzamos a trabajar las emociones del niño desde que nace. Y le enseñamos, porque mientras el niño va adquiriendo esa seguridad, ¿qué hace? Asimismo va tomando autonomía. El niño seguro es aquel que explora. El niño seguro es aquel que se va desarrollando y que va haciendo cada cosa a su tiempo. ¿Por qué? Porque no necesita estarse protegiendo, no necesita estar levantando defensas, que es lo que hacen el apego evitativo y el apego desorganizado. Es levantar defensa ante quizás ciertas heridas emocionales. Por eso es que muchas veces escuchamos a las personas que dicen, no, porque es que yo no quiero ir al psicólogo porque me van a comenzar a preguntar acerca de mi infancia. Me van a comenzar a preguntar ¿por qué siempre tienen que irse a la infancia? Y es que en la infancia es donde se construye lo que nosotros somos, o sea, nuestra personalidad, la forma en que vamos a manejar nuestras emociones, cómo nos vamos a relacionar con los demás, todo eso se construye durante la infancia. Así es importante el contacto físico, es importante el contacto visual. Por lo menos yo a veces trabajo con niños y lo primero que yo hago es hacerle algunas pruebas para yo ver cómo el niño está vinculado en la familia. Y mayormente muchas veces lo llevan por comportamiento. Es decir, llevan al niño porque quizá está trabajando, está siendo violento, porque no está siendo social en la escuela. Y lo que hacemos es que hacemos esas pruebas proyectivas mayormente en los niños y ahí nos damos cuenta que el niño está desvinculado, no tiene una figura de apego firme. Entonces comenzamos a trabajar esa figura de apego y nos damos cuenta que trabajando esa cercanía con mamá, esa cercanía con papá, el niño comienza a cambiar la conducta, porque aprendió quizás a vincularse de una forma inadecuada. Exacto. Ok, entonces nosotros desarrollamos o aprendemos en nuestras primeras etapas la forma de socializar, la forma de vincularnos con los demás a través del apego. Y si ya somos grandes, pues tenemos desarrollado un tipo de apego porque tenemos un background que nos ha acompañado durante toda la vida. Si bien con los pequeños, pues tenemos la oportunidad de comenzar a observar y ver cómo nos estamos relacionando con ellos, pues ya nosotros adultos tenemos toda una construcción dentro de nosotros que es lo que nos guía de alguna manera o nos empuja en nuestras relaciones con los demás. Y ahí entonces vendrían muchas preguntas que no tendríamos el espacio ahora para contestarlas, sino que estaríamos en un siguiente en un siguiente podcast, estaríamos viendo cómo ya de adultos eso se puede manifestar y de qué manera si identificamos algo que vemos que necesitamos cambiar, pues cómo podemos cambiarlo. Bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Dalkis, por acompañarnos en este momento. Gracias a ti por la invitación. Entonces, nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo podcast. Dios te bendiga.